Las mujeres de estos países empezaron a utilizar al pintalabios rojo como un símbolo de lucha nuevamente, no como un símbolo político. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Makeup Theory. Yo soy Fer, su host, y el día de hoy, aprovechando que estamos grabando el episodio número 5 y aprovechando de que es mi número favorito, pues quise traerles un tema muy curioso, muy interesante, y pues también compartirles como un poco mi experiencia con el producto del que vamos a hablar, porque de cierta manera siento que no sé, me he limitado mucho de querer usarlo, a pesar de que siempre me he considerado una mujer muy como fuerte, valiente, atrevida, inclusive rebelde, ¿no? Pero jamás me había atrevido a utilizarlo. Es un color o es un producto que de cierta manera cada vez que lo iba a usar terminaba quitándomelo o cambiándole el tono para que pudiera permanecer como en mi zona de confort. Entonces, de cierta manera decidí hoy día compartir con ustedes justamente el que hoy, por primera vez en mi vida, me estoy atreviendo a utilizar un labial rojo, un color rojo bastante vivo, bastante intenso. Y pues dije, bueno, voy a compartirlo con ustedes. Y pues para los que no me pueden ver, hoy es mi primera vez utilizando el labial rojo y la verdad es que no les voy a negar que en un principio me sentí muy intimidada y creo que esa ha sido como la reacción que siempre he tenido y es por eso que he terminado por jamás utilizarlo de verdad. Pero hoy decidí como darme la oportunidad de probar porque en este mundo del maquillaje, y pueden aplicarlo también como en otras áreas de su vida, pues cómo sabemos que algo no nos gusta, que algo no nos va a quedar si no lo probamos. Entonces yo personalmente les animo a probar, a experimentar, a, a intentar cosas nuevas, porque pues el maquillaje también es eso, ¿no? Es ir probando, viendo qué es lo que te gusta, qué es lo que te funciona mejor, hasta para decir como, a ver, esto sí, esto no. Y como les digo, eso se puede aplicar en cualquier área de su vida, o sea, el decir como, a ver, primero voy a probar y ahí decido si sí o si no. Entonces, eso es muy, muy importante, creo yo. Y por otro lado, pues también está el tema de que yo cada vez que me ponía el labial rojo sentía de cierta manera el superpoder. O sea, es que esto tiene superpoderes. Me crean o no, y ya vamos a ver la historia, esto tiene mucho poder. Y de cierta manera yo siempre me sentí intimidada por eso. Como les dije, a pesar de que siempre me haya sentido como que, súper fuerte y súper así. Pero cada vez que era de cada vez que me tenía que poner un labial rojo, lo terminaba dejando, porque no, o sea, sentía que me invadía la inseguridad, sentía que no era yo, y de cierta manera no era algo negativo, era solamente el no querer reconocer ese poder que puedo tener y que tengo, o sea, el poder que yo ya tengo, pero que de cierta manera esto también me ayuda a aumentarlo, a sentirlo un poco más. Y me crean o no, pues yo estaba ahí como haciendo mi rutina de maquillaje como para poder estar aquí. Y también como que le pregunté a mi esposo y le dije, o sea, mírame, ¿qué tal? Y claro, él estaba como que, wow, está súper bonita, te queda súper bien, pero yo no me sentía así. Pero dije, bueno, o sea, voy a darme la oportunidad, voy a quedarme pintar los labios y después de un par de como de horas, porque en verdad, o sea, tuve que darme el tiempo de poder asimilarlo, de poder mirarme y sentirlo como tal, porque es mi primera vez, entonces no les quería hablar de algo que no pudiera sentir. Entonces me fui al baño, me miré en el espejo y me sentí hermosa. O sea, de verdad, me, me, gust- me gusté demasiado. Miré mis labios y me sentí hermosa. No lo sé, sentí un brillo en mi rostro.
me sentí un poco más pálida también, entonces, claro, ahí también mi esposo me dijo como que tal vez pongamos un poco más de colorcito porque en verdad no quise hacerme un maquillaje muy cargado, de hecho casi que no estoy puesta nada de base porque también sentí que, o sea, como que neutralizó ciertos colores y de cierta manera no necesité como una base y eso, pero sí necesité como un poquito más de bronzer, de rubor, porque sí sentí que me hizo un poquito más pálida, pero pues me dio mucha más luminosidad, me siento, no sé, siento que tengo una sonrisa preciosa y pues todo fue solamente por usar un solo producto, no fue más, fue esto. Y siempre me he enfocado bien en mis ojos, mis labios, casi que siempre los he dejado a un lado porque he dicho como que son muy finitos, tal vez como que no necesito un labial, pero últimamente he querido como darles un poquito más de amor a mis labios, no sé, como maquillarlos un poquito más y no lo sé, no lo sé, este labial fue algo revelador para mí, algo muy nuevo y de hecho les puedo decir como posiblemente ahora que estoy en mi casa me siento muy cómoda, me siento bien, me siento segura y estoy como tranquila de poder utilizar el labial y posiblemente yo mañana no vaya así al trabajo ni pasado mañana, pero me siento segura y también al conocer un poquito más de la historia que hay detrás de este objeto, puedo decirles que voy a portarlo con mucho más orgullo, con mucho más amor y no lo sé, me siento súper feliz de haberlo hecho. Y bueno, para empezar a hablar un poquito más de la historia del maquillaje, perdón, de la historia del labial rojo, pues les quiero compartir una frase de Coco Chanel en la que dice, si estás triste, si estás desilusionada en el amor, maquíllate, date unos cuidados de belleza, píntate los labios y ataca. Esta frase me pareció como muy completa, siento que no únicamente incluye el significado o la importancia tal vez de, no sé, pintarte los labios, sino también incluye la esencia del maquillaje y el autocuidado como tal, ¿no? O sea, lo importante que es esto en nuestras vidas. Ahora, ¿qué podemos hablar de la historia del pintalabios, no? Este pequeño producto que vemos aquí está muchísimos años en el mercado y es un producto que tiene una historia muy larga, llena de altos, bajos, pero digámoslo así, que su nacimiento se remonta al 5000 antes de Cristo en Mesopotamia. Aquí prácticamente vemos cómo en aquella época pues molían las piedras hasta obtener como un polvo que se podía mezclar, no lo sé, tal vez me atrevo a decir con agua o con algún tipo de grasa animal y pues lo utilizaban en sus labios para poder pintárselos. Ahora, decirles específicamente como para qué o eso la verdad lo desconozco, pero sí, más adelante vemos que cobra como más importancia o relevancia en el antiguo Egipto, en donde ya vemos que aquí pues es la cuna de muchísimas de las cosas que tenemos hoy en día. Y pues aquí igualmente el mismo procedimiento, se molían piedras, se mezclaba con otro tipo de minerales, etcétera, y se obtenía como este pigmento rojo, ¿no? Para los labios. Y algo muy interesante es que se creía que estos como pintalabios de aquella época, ¿no? Eran como un elixir de la vida eterna, es decir, que, no sé, como que te daban longevidad. ¿Por qué? Porque al ser este un tono que queda muy bien, y me atrevo a decir que queda muy bien con todos los tonos de pieles, prácticamente al darte luminosidad, al darte como el foco en esta área del rostro que son tus labios, entonces como se tiende a tener como que una sonrisa más grande, te da como más armonía en el rostro, entonces se llegaba a relacionar justamente con que te veías más joven y por ende pues con la vida eterna. Eso es lo que ellos creían. Ahora,
la realidad era muy distinta porque, bueno, ahora conocemos que esos ingredientes que se utilizaban para la creación de estos pintalabios prácticamente eran muy tóxicos, ¿no? Entonces, en sí eran muy dañinos y por eso es que se acuñó el término el beso de la muerte y es a raíz de justamente estos pintalabios que eran tóxicos tanto para las personas que lo utilizaban como para sus parejas en el caso de tener pareja y pues obviamente al tener un contacto físico como lo es un beso pues llegaba a ser muy tóxico para ambos. Así que nace este término, el beso de la muerte, pero ellos en aquella época pues no lo sabían, entonces pues lo seguían relacionando con la longevidad, etcétera. Pero podemos ver como Cleopatra, y me encanta como esta mujer nos dejó tanta herencia en la cosmética que hasta hoy en día pues utilizamos todo lo que, bueno, no todo porque muchas cosas se perdieron, pero pues es muy importante la influencia que ella aún sigue teniendo como en la cosmética actual. Y pues bueno, ella quiso como innovar de cierta manera y creó este nuevo pigmento rojo a partir de huevos de hormigas, escarabajos y escamas de pescado. Aquí también nace el tema del brillo, el del brillo en el Antiguo Egipto, y aquellos fueron los primeros en moler las escamas de pescado y obtener como este brillo. Entonces ella mezclaba estos ingredientes y pues obtenía un producto menos tóxico, pero bastante desagradable. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis con algo que sí pasa en la actualidad y exactamente no recuerdo de dónde era ese documental que vi, ese pequeño documental en el que mujeres en Latinoamérica, no recuerdo si era Ecuador, Bolivia o Perú, utilizan las cochinillas del penco, las cochinillas de penco para moler y obtener a través de la sangre, ¿no? Estos pigmentos rojos súper fuertes y principalmente ellas lo utilizan para teñir telas. Entonces, digámoslo así, muelen, o sea, machacan estos insectos, obtienen estos pigmentos rojos y lo utilizan para teñir estas telas. Pero también lo utilizan para pintarse los labios. Entonces, para obtener como diferentes tonalidades de rojo, inclusive llegando a fucsias y morados, ellas utilizaban en mayor o menor cantidad pues gotas de limón para obtener como estos diferentes tonos y lo utilizaban en sus labios. Me acuerdo que eso lo vi en una época en la que estaba muy interesada en la cosmética natural. Quería como tener una alternativa natural para poder maquillarme, pero me encontré como que con estas cositas que en realidad yo no soy amante de los insectos, entonces dije como que bueno, eso tal vez no funciona para mí, tal vez no así de como saben decir, como, no sé, de la tierra a la mesa, o sea, o en ese caso como de la tierra a mi rostro, en realidad no es algo a lo que me he atrevido, pero sí vi que existen empresas que de hecho sí obtienen sus pigmentos a partir de la cochinilla de penco, y pues hay cosméticos que son como naturales y pues se obtienen a partir de estos ingredientes un poco particulares e interesantes. Dicho esto, vemos cómo esas enseñanzas pues las tenemos aún hoy en día y posiblemente pues eso pasó muchísimo tiempo atrás por ahí en Egipto, justamente en África, pero pues aquí también se siguen utilizando, o sea, bueno, en Latinoamérica se siguen utilizando. Algo también muy interesante es que más adelante con los años, en lo que fue Sumeria, pues ya este producto ya estaba como bastante sentado, ya muy conocido, pero ya se lo relaciona mucho más con la realeza. Entonces la reina de Sumeria pues es representada siempre pintada los labios, y también las deidades de aquel entonces se representan con sus labios pintados. Entonces eso ya no sé, yo creo que es un indicador de qué tan importante llegó a ser este producto. Como, no sé, cuando les hablaba de los espejos me pareció interesante que ahorita no recuerdo el dios, no me acuerdo si era Anubis o
cual de ellos justamente son representados, bueno, él es representado con un espejo aquí, como aquí por encima de la coronilla, y, y justamente refleja la luz del sol, o sea, el espejo refleja la luz del sol, entonces muchas veces puede parecer como un círculo amarillo o un sol, pero en realidad es un espejo. Y pues me pareció interesante que en Sumeria pues sus diosas sean representadas con labial rojo, eso me pareció increíble. Ahora, más adelante en la Edad Media, como les contaba, pues em, el maquillaje ya tenía como, o bueno, el pintalabios ya tenía como de cierta manera su significado, o ya se tenía cierto tipo de creencias acerca de él, el motivo por el cual se lo llegó a relacionar en la Edad Media con la brujería. Entonces, al tener la iglesia ya una influencia más fuerte, etcétera, a pesar de que se quiso como fomentar la utilización del pintalabios, etcétera, sin embargo, pues se llegó a prohibir porque pues se consideraba que al utilizarse el labial rojo se estaba sometido a cierto tipo de encanto o hechizo, y tanto así que los matrimonios que se celebraron en aquel entonces y sus mujeres habían utilizado el labial rojo, pues se llegaron a anular porque se creía que los hombres estaban bajo un hechizo. Entonces miren así que, o sea, qué tan fuerte fue como esas creencias, ahora podemos decir absurdas, ¿no? Pero que en aquel entonces pues era así. Y yo me atrevería a decir que era por el hecho de que las mujeres tenían más confianza, tenían como, no sé, como más poder, y actualmente hay estudios que lo comprueban y ya vamos a hablar de eso más adelante. Ahora, se prohíbe su utilización, sin embargo, más adelante la reina Isabel retoma esto del labial rojo, lo vuelve a hacer, digámoslo así, tendencia, como diríamos ahora, lo hace tendencia a la par de sus polvos blancos para la cara, muy famosa ella por sus polvos, por su cara súper pálida y sus labios muy rojos. Y pues en esa época pues el maquillaje era algo tanto de hombres como para mujeres, entonces claro, ella y bueno, ahí la nobleza pues tenían estos maquillajes bastante particulares y graciosos, justamente estos rostros súper pálidos con sus labios ahí bien coloridos. Y ahí también la causa de su muerte se relaciona justamente por la utilización de este tipo de productos, porque también ahí eran elaborados con polvos muy tóxicos y claro, como les digo, se relaciona su muerte justamente a la utilización de estos productos. Y no solamente la de ella, sino de muchísimas personas más. Ahora, con esta situación, como ya se empieza a ser más consciente de la relación entre las muertes y el uso de estos como labiales o estos cosméticos a partir de productos muy tóxicos, se empiezan a tener como opciones un poco más amigables para el uso humano. Entonces pues ya se empiezan a tener como estas mezclas de cera de abeja con pigmentos obtenidos, exactamente ahorita no sé a partir de qué, pero ya se tenía como que otro tipo de opciones. Sin embargo, en la época victoriana, y como ya creo que les comenté en el primer episodio, pues el maquillaje se llega a prohibir totalmente, se consideraba de mala educación, de mal gusto, era muy mal visto y se lo destinó únicamente para obras de teatro, bueno, para lo que es el entretenimiento en general, ¿no? Entonces se lo destinó únicamente para eso. Pero vemos que en Francia, María Antonieta vuelve como a promover su utilización. Sin embargo, vemos como nuevamente se vuelve a reprimir. Entonces existe constantemente esta lucha entre que lo rescatamos y lo prohibimos. Y siento muchas veces que se relaciona demasiado con el hecho de que el maquillaje automáticamente sí es autocuidado. Y de cierta manera esto es maquillaje. Esto únicamente con tener una rutina de ponerte un pintalabio rojo ya es una rutina de autocuidado.
y eso tiene efectos positivos en las personas. Entonces, de cierta manera, lo que siempre se ha tratado de reprimir y sobre todo en, en esas épocas, pues era reprimir a la mujer como tal. Entonces, em, el reprimir ese poder, el reprimir el efecto positivo que tenía el maquillaje en ellas, pues obviamente era como algo que tenía que darse, ¿no? El tener que reprimir esto. ¿Por qué? Porque pues de cierta manera los hombres querían eso. O sea, no quiero generar como un debate entre hombres y mujeres ni nada por el estilo, porque yo siento que el maquillaje no tiene género, es decir, es para todos y todas, y yo lo percibo de esa manera. Sin embargo, en aquel entonces pues no era así, entonces obviamente se buscaba como reprimir y de cierta manera se lograba al prohibir este tipo de productos que eran muy beneficiosos para las mujeres. Sin embargo, se demostró más adelante, ¿no? Cuando ya se empezó como a tener ya más conciencia, igualmente en épocas de crisis, se demostró en Inglaterra que las mujeres eran más productivas cuando usaban labial rojo. Y llegó a ser el labial rojo un producto de primera necesidad. En épocas de crisis dejaban de consumir como productos de lujo, etcétera, ¿no? Y se empezaban a consumir como productos tal vez como más económicos, pero que sí ayudaban con el tema de la autoestima. Y eso se relacionó no únicamente con tal vez crisis que hubieron muchísimos años atrás, sino también con la crisis que hubo en el 2008, cuando pasó lo del 2001, en la crisis del 2008, inclusive en lo de la pandemia, pues las mujeres se demostró que enfrentaban mejor una crisis gracias a, digamos así, al autocuidado, al maquillaje y en particular a la utilización del labial rojo, enfrentaban mejor una crisis con respecto a los hombres. Y eso me pareció demasiado interesante. Entonces, en aquella época en Inglaterra, pues no recuerdo exactamente el año, pero el primer ministro en aquella época era Winston Churchill y él prácticamente no descontinuó la producción de los labiales, más bien fomentó su utilización a través de una campaña llamada Beauty is Your Duty, es decir, la belleza es como tu deber. Entonces, como se trató de promover su utilización, porque de cierta manera tenía una repercusión positiva en la economía y también en la productividad en las mujeres. Sin embargo, pues como les dije, siempre ha habido esta relación entre que lo promuevo porque es positivo, pero también lo reprimo. Entonces vemos que más adelante, ya igualmente cuando se presentó la Primera Guerra Mundial y cuando también empezaron estos movimientos, ¿no?, de lucha de las mujeres por obtener sus derechos, pues se empezó a utilizar el labial rojo como un símbolo político, como un símbolo de lucha y de unión del poder femenino. Y pues claro, gracias, digamos, a todo esto es que ahora también se conoce al labial rojo como un símbolo de lucha y un símbolo del feminismo. Y me encantó saber que justamente en las protestas, en las luchas, las mujeres se pintaban sus labios de rojo. Igualmente, cuando en la Segunda Guerra Mundial los hombres estaban enrolados en el ejército, las mujeres, pues bueno, como ya todos conocemos, ellas sustentaron de cierta manera la economía de los países y pues lo que no sabía, o sea, porque claro, en la historia te enseñan, ¿no? Como, bueno, no sé, como tal, no sé, las mujeres tuvieron cierta relevancia en cierto ámbito, los hombres hicieron esto y esto pasó y tal, pero no te cuentan como que un poquito más allá. Y lo que me encantó saber fue que las mujeres utilizaban bueno, el maquillaje y en particular el labial rojo para ir a trabajar en las fábricas, además de que aumentaba como justamente su productividad, como su empoderamiento, etcétera, pues era como un elemento sí, un elemento que las unía, que les daba fuerza, ¿no?, en ese momento de crisis. Y
Más adelante, cuando las mujeres también ya se empezaron a rolar en el ejército, el pintalabios era un producto como era un producto que se incluía con el uniforme. Entonces las mujeres, además de que tenían el pintalabios como en su kit de ropa, etcétera, que venía con sus botas, con su uniforme, con sus cosas ahí, pues también les enseñaban una rutina de autocuidado, porque se demostró que justamente pues tenían mejor rendimiento y entre otros como efectos positivos de tener una rutina de autocuidado. Ahora, otro dato interesante es que durante la Segunda Guerra Mundial los labios rojos eran un símbolo de desafío y Hitler los detestaba. A Hitler no le gustaban los labios pintados y de cierta manera los países que estaban aliados, ¿no? En aquel entonces, pues, bueno, las mujeres de estos países empezaron a utilizar al pintalabios rojo como un símbolo de lucha nuevamente, ¿no? Como un símbolo político. Y pues en esa época creciente de Hollywood, etcétera, pues actrices como Marilyn Monroe, como Elizabeth Taylor, entre otras, no sé, como la hermosísima Brigitte Bardot, pues utilizaban estos pintalabios rojos en símbolo de protesta contra Hitler, ¿no? Y su régimen. Eso me pareció increíble. Entonces, como digo, el pintalabios tiene una historia muy interesante. De cierta manera, pues ahora ya es un producto que todas tenemos al alcance, o sea, está al alcance de todas en marcas diferentes, en tonos diferentes y de cierta manera para poder empezar a implementar un producto como este, creo yo que es muy interesante conocer su historia para inclusive no asustarnos del poder que puede tener, porque como les contaba también en otros episodios, pues el maquillaje como tal tiene historia y nosotros también como personas tenemos mucha historia genética, ¿no? Y de cierta manera todo lo que existió antes repercute o tiene efectos en nosotros aún ahora, a pesar de que posiblemente nosotros no hayamos vivido en determinada época, pero eso está impregnado en nuestro ADN. Y de cierta manera siento yo que conocer la historia detrás del pintalabios me hace dar cuenta que ese poder que yo sentía, ¿no? Porque, no sé, a veces digo como, a veces una prenda o un pintalabios te hace sentir como cuando decimos los superpoderes. Entonces, yo en realidad estaba intimidada y ahora les puedo decir que voy a vestir un pintalabios con orgullo, con amor, porque además de eso tiene efectos en nuestra psicología humana que nosotros ni nos imaginamos. Como sabemos, el rojo prácticamente está en todas partes. Es un símbolo, es un color más bien muy predominante y de cierta manera pues creo que en todas partes nos tratan de exponer este color, ¿no? En las publicidades, las marcas, etcétera. Pero en realidad, ¿por qué influye demasiado en nosotros? Y hay estudios que han demostrado que el primer color que perciben los recién nacidos al momento de nacer es el color rojo. Se demostró en un estudio que en un cierto número de personas, bueno, se les preguntó, ¿no? Cuál era el primer color que se les venía a la mente y en un 80 o 90% las personas respondieron rojo. O sea, es un color muy presente. Además, tenemos dos estudios, uno hecho en Estados Unidos, otro hecho en Japón, en el que tenemos a 3 grupos de mujeres. El primero, pues las mujeres no estaban recibiendo ningún tipo de autocuidado, entonces habían estudiado, se habían preparado para, no sé, su examen, su entrevista, etcétera, y así fue como se presentaron. El segundo grupo ya recibieron como una rutina de autocuidado, mientras que el tercero recibieron tanto la rutina de autocuidado como también utilizaron e implementaron a este producto en esa rutina. Entonces se presentaron así como a la entrevista o al examen. Entonces se pudo ver la diferencia de los resultados. Cada uno fue muy distinto y se demostró
que, o sea, los resultados más favorables fueron justamente del grupo de mujeres que habían tenido la rutina de autocuidado y y más aún de las que habían tenido la rutina de autocuidado y habían utilizado el pintalabio rojo. Entonces, yo sí me atrevería a decir que ahora como ahora este se podría convertir como en mi producto favorito, porque de cierta manera siento que ese mismo efecto yo lo tengo o lo siento cuando uso como mi máscara de pestañas. Pero ahora al conocer como la historia que hay detrás de esto y de cierta manera los efectos positivos que tiene en también nuestra mente humana, pues de cierta manera siento que, o sea, ¿por qué no utilizarlo? ¿Por qué no sacarle el provecho a este producto, ¿no? Y me gustaría como darles unos pequeños tips para que ustedes también lo puedan implementar en su rutina si así lo desean. No tengan miedo de que si tienen los labios finitos o los tienen como gruesitos, porque de cierta manera existen muchísimas tonalidades de rojo, existen los acabados mate o los acabados brillosos que pues se pueden combinar y de cierta manera podemos lograr un efecto muy hermoso en nuestros labios. Algo que me encanta es que no necesitas tener una rutina de maquillaje demasiado complicada para poder utilizarlo. De hecho, el foco del pintalabios rojo está en tus labios, es decir, en esta zona inferior de tu rostro, y de cierta manera pues hace que todo lo demás tenga armonía y no tengas la necesidad de cargar tus ojos o tu rostro en general. Entonces, ¿cómo podemos maquillar nuestros labios? Lo que vamos a hacer es determinar o empezar a reconocer la forma que tenemos y el grosor de nuestros labios. Entonces, si ustedes tienen unos labios finitos como los míos, mi recomendación sería irnos por unos pintalabios más con un acabado como barnizado o brilloso y y utilizar unos tonos más vibrantes o más vivos, mientras que las que tengan los labios un poco más gruesos se vayan más por un acabado mate y puedan utilizar tonos un poco más intensos u opacos. Ahora, si ustedes tienen los labios finitos y les gusta el acabado mate como a mí, he encontrado como un truco y también, bueno, es una recomendación de varias maquillistas que ya tienen como sus tips y sus trucos por ahí, es utilizar un delineador de labios rojo. Pueden delinear siguiendo la línea natural o la forma natural de sus labios superiores, mientras que en los labios inferiores nos vamos a mover un poquito más hacia abajo, es decir, vamos a delinear por debajo de nuestra línea natural de los labios y posteriormente ya procedemos a rellenar con el pintalabios rojo. Esto va a hacer que sus labios se vean más carnosos, como más grandes, y de cierta manera se cumpla con esa armonía en su rostro. Ahora, como les digo, ustedes pueden experimentar, pueden ver qué es lo que les funciona mejor a ustedes. Estos son mis tips o mis recomendaciones para que ustedes también lo puedan implementar y para que de cierta manera también su pintalabios se combine muchísimo con sus ojos. Yo les recomendaría hacerse un delineado bastante sutil y ponerse una máscara de pestañas. Creo que con eso es más que suficiente. Van a ver cómo cambia literalmente su rostro. Inclusive van a poder ustedes mismas sentir como ese efecto tan no lo sé, tan wow que realmente yo sentí al momento de utilizarlo y que ahora como ahora ya les puedo decir, estoy grabando frente a ustedes y me siento en total confianza, me siento súper como relajada y también no le siento tan cargado a mi rostro como de maquillaje o polvos, etcétera, porque en realidad no necesité absolutamente nada de eso. Y pues, no sé, me siento hermosa y espero que ustedes también lo puedan sentir y que también ustedes puedan gozar de los beneficios que tiene un simple y sencillo pintalabios, que podamos reconocer a través de él como su historia, el valor simbólico que tiene para todos nosotros y pues nada, mostrarlo al mundo porque pues no lo sé, se ve hermoso y se siente bien.
Entonces esa es mi recomendación para el día de hoy. Y como les digo siempre, atrévanse a probar, a experimentar y a sentirse maravillosas. Para terminar, pues como siempre quiero agradecerles por estar aquí hoy, por darse el tiempo de escuchar este podcast, por darse el tiempo de compartirlo, de recomendarlo y que sea de bendición para más personas. Gracias porque sé que al estar escuchando esto, tú estás dando como prioridad tu bienestar, tu tranquilidad, tu autocuidado y de cierta manera estamos aprendiendo juntos, estamos aprendiendo a cuidarnos, a amarnos y pues este tiempo puede ser solamente una inversión para la mejor versión de ti. Y pues nada, yo eternamente agradecida con ustedes y pues si tienen alguna parte favorita de este podcast, compártanlo conmigo en sus redes sociales, compártanlo con sus amigas, con sus amigos y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.